Hola, bienvenidas. Estoy grabando esta presentación porque estoy en un lugar con poca señal. No quiero que mañana tengamos algún problema. Así es que voy a dejar la sesión grabada. Estoy con confianza de que podré entrar mañana para preguntas y para participar también en la reunión. Pero por ahora vamos a hacer nuestra reunión grabada y estaré dispuesta, si por alguna razón no me puedo conectar por falta de internet, que esto se pueda hacer en cualquier otro momento, y estaré disponible con mi correo y con mi WhatsApp para cualquier pregunta o para reunirnos más adelante. Gracias por su confianza y estoy segura que esta presentación les va a encantar. Empezamos. Les pido disculpas si hay un poco de ruido, pero espero que se escuche todo bien. Vamos a compartir pantalla. Listo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos empezando esta plática inicialmente como respiración 4.0, que es más allá de la prevención, sí, promocionar la salud respiratoria. Esto es lo que queremos hacer. Queremos preparar sus consultas y sus prácticas para que podamos no prevenir, porque eso ya tiene una connotación negativa, sino nosotros mismos promover todo lo que nos va a llevar a la salud. El doctor Chus, el doctor Rangel, siempre dice que la medicina está dirigida hacia curar enfermedades. Eso es un error. Ahora vamos nosotros a dirigir nuestra práctica a no a curar enfermedades, sino a poder mantener la salud y entender lo que es la salud y poder llevar a nuestros pacientes a practicar todo aquello que va a promocionar esa salud. Muchas gracias por la invitación. Voy a darles muchísima información. Y esto realmente solamente va a hacer sentido para ustedes cuando tengan sus activadores, tengan sus manómetros de presión y puedan utilizar prácticamente con sus manos estos conceptos. Me encanta que en esta plática ya todos tienen en su mano un activador. Entonces vamos a ponerlo al lado y después de que termine este webinar, ustedes van a poder usarlo con ustedes mismos, con sus pacientes, y entonces van a entender y van a poder repasar todos estos conceptos, y estos seminarios se mantendrán disponibles. Entonces, prepárense, agárrense de su asiento, que van a recibir mucha información nueva y espectacular para poder ayudar a sus pacientes, a sus familias y a ustedes mismos. Este fue nuestro seminario que acabamos de presentar, que también va a estar disponible en línea y que fue espectacular. De hecho, todos los que participaron se curaron de ronquido. Yo tenía mis dudas ya conociendo el método, pero cada vez que lo hago me doy cuenta que trabajar esto transdisciplinariamente con 3 especialistas que se meten en la especialidad del otro para crear algo nuevo. No es no es interdisciplinario ni multidisciplinario, es transdisciplinario, que quiere decir que nos juntamos para crear algo que no existe, algo nuevo. Y fue sensacional. Hablaremos un poco de esto. Okay. La finalidad de mi participación con ustedes es hacer las cosas prácticas, darles la información de los doctores, de los libros, y crear sistemas para que ustedes puedan implementar esto en sus consultas y que sea algo de bajo estrés y de mucha eficiencia, y que todos estén teniendo resultados positivos. Eso es lo que hace, resultados positivos hacen que tengamos poco estrés, que las expectativas de los pacientes sean claras y que podamos hacer lo que se llama en inglés delivery, que podamos prometer algo y sepamos claramente que somos capaces de entregar lo que se prometió. Entonces, yo soy una maestra en delegar. Tuve 30 años mi práctica privada, donde yo veía 125 pacientes al día, y estos pacientes todos se sentían que tenían mi atención. ¿Por qué? Porque tenía yo un equipo muy, muy bien calificado
y entrenado para poder entregar estos resultados, estos tratamientos. Entonces, la idea es que tenemos que saber delegar a personas inteligentes y darles las herramientas para que ellos tengan la seguridad y los pacientes se sientan arropados y se sientan que sus necesidades están siendo abordadas. Aquí hablamos del embajador de la respiración. Crear el embajador de la respiración dentro de su práctica va a ser clave para que esto crezca y lo que ustedes están invirtiendo ahorita en dinero, en tiempo, en esfuerzo, les reditúe a ustedes y a toda su comunidad. Entonces, darle las herramientas al embajador de la respiración 4.0 dentro de su consulta va a ser importante y va a hacer que todo esto tenga usos prácticos. Aquí tenemos el embajador de este lado con sus 7 preguntas, su semáforo, sus herramientas, sus libros, sus aparatos y su conocimiento. La Academia Uplock es la que nos va a dar todas esas herramientas. Una pregunta que me hacen constantemente, y por eso lo pongo al principio, es, hay tantas academias, ¿para qué necesitamos una nueva academia? Hablar de una academia quiere decir que nosotros le estamos dando una importancia vital a lo que estamos nosotros haciendo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, me gusta usar ese ejemplo, la Academia de Osteointegración. ¿Qué hizo la implantología? Creó la Academia de Osteointegración para poder darle la importancia al concepto de la integración del implante al hueso. Entonces, nosotros estamos creando la Academia Uplock para darle la importancia al Uplock. ¿Qué es el Uplock? Vamos a hablar de eso, pero la respiración Uplock es alrededor de donde va a girar lo que necesitamos. Los conceptos Uplock. Uplock quiere decir que está cerrado. Uplock está cerrado hacia arriba. Estamos manteniendo esa posición cerrada que nos va a permitir tener otros espacios abiertos. Entonces, ¿por qué necesitamos esta academia? Para poder subrayar la importancia de la academia, del concepto Uplock, con una academia creada para esto, donde ustedes van a poder enviar a sus embajadores potenciales y ustedes también van a poder tener todas las herramientas disponibles dentro de esta academia y ustedes van a poder decir, esto está avalado por ciencia, por una academia, por un grupo de profesionales y por resultados reales. Nuestro embajador, la primera herramienta que va a tener, ustedes ya conocen algunos de nuestros libros, el cuestionario de 100 preguntas. El embajador va a tener estos libros en su arsenal, más toda la información que va a estar disponible electrónica y también de manera que el paciente lo pueda llevar a su casa como libro, ¿no? Nosotros tenemos este mapa, que es un mapa, voy a mover esto un poquito para que sea bueno. Bueno, es un mapa donde nosotros, cuando llegue el paciente a nuestra consulta en Forwardontics, nosotros ubicamos inicialmente a dónde va a ir este paciente, para que las expectativas del paciente y del doctor sean claras. Eso es lo que hace que haya bajo estrés. Si tenemos expectativas claras, entonces el paciente va a venir y lo que el paciente quiere es lo que le vamos a dar. No le vamos a tratar de ofrecer cosas que el paciente no está preparado para recibir. Entonces, cuando llega el paciente, vamos a ver que el paciente es una mezcla entre los genes con los que viene y el medio ambiente en el que se ha criado. Entonces, sí, eso es lo que vamos a usar para nuestro diagnóstico y para enfocar qué tratamiento queremos darle. Si el paciente solamente quiere abordar sus dientes torcidos o una caries, ¿para qué le vamos a hablar de otras cosas? Pero si es un paciente que está abierto a mejorar su respiración y a querer potenciar su salud, entonces ya lo vamos a llevar en otra dirección. Nuestro embajador de respiración 4.0 nos va a ubicar a estos pacientes y es el que va a sondear si el paciente es para Forwardontics o es un paciente simplemente para rehabilitación o para ortodoncia o es un paciente que mejor hay que deshacernos de él porque no es un paciente que está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. Si vemos que el paciente está dispuesto, entonces le ponemos el contrato frente. Es un contrato entre el clínico y el paciente o el padre, si es que es un niño. Entonces, esto es una sociedad.
entre el clínico y el paciente. El clínico no es necesariamente nada más nosotros, sino que es un ramillete de especialistas en 015, en ortodoncia, psicólogos, terapistas biofuncionales, otorrinos, pediatras, depende de lo que necesitemos, pero esa es la transdisciplina. Tenemos a los clínicos que nos van a permitir darle toda esta gama de tratamientos al paciente como una unidad. Y vamos a hacer una sociedad y el paciente o el papá se tiene que comprometer a hacer lo que tiene que hacer. Y nos tiene que decir, bueno, ¿a qué me voy a comprometer? A aprender, a trabajar mucho y a hacer un cambio de paradigma de lo que hemos vivido en el mundo de la salud, que es, vamos al doctor cuando estamos enfermos. Entonces, si estamos dispuestos a hacer estas tres cosas, entonces ya podemos seguir en este camino. Si no estamos dispuestos, entonces podemos hacer otras cosas. Pero si sí estamos dispuestos, entonces ya sabemos qué va a requerir esta decisión. Vamos a hablar un poco de la premisa trópica, no mucho, pero es una de los esqueletos, de las bases, y nos vamos después a enfocar en el OPLOC. Entonces vamos a hablar de todo esto, ¿no? Les explicamos a los pacientes que Forwardontics es un camino organizado que nos va a llevar a la salud respiratoria. Tiene prioridades y prioriza las relaciones, las interrelaciones entre las estructuras físicas y los compartimentos dinámicos, los procedimientos y los cambios de behavior, ¿cómo se dice behavior? Los cambios de actitudes, y todo esto está guiado a través de equipos profesionales transdisciplinarios, ¿ok? Entonces, esto está disponible para ustedes, pueden hacer una captura de pantalla o yo se los mando, está en nuestro libro. También tenemos unos pósters que lo pueden tener, pero es una forma de desglosar todo lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a seguir viéndolo. Una cosa es informar al paciente antes de que empiece un tratamiento y decirle A, B, C, D, ¿aceptas o no? Si no le informamos, entonces el paciente puede decir, bueno, nunca me dijiste eso. Y en Estados Unidos, donde trabajo yo, eso se puede convertir en una demanda legal que no queremos. Entonces hay que informar claramente a los pacientes. Este es uno de mis mentores con el que yo empecé este camino, el doctor New. Yo me enamoré de él porque él fue el primero en el que yo leí lo que era ver al paciente desde otra perspectiva, ¿no? Después trabajé con el doctor Ehrlich, premio Nobel, y hablamos de que estas cosas, si las vamos a hacer, las hacemos. No es que las vamos a intentar. Si nos comprometemos, tenemos que hacer, no nada más tratar. Y esto lo aprendí del doctor Wong, que es como mi sensei, de lo que tenemos que hacer en el tratamiento con niños. Si quieren hacerlo, se hace. Si no quieren hacerlo, no se hace, pero no se hace a medias. Y finalmente, en mi trabajo con el doctor Engelke, que es espectacular, vamos a hablar un poco de eso. Y tenemos un libro, 500 páginas, que va a estar súper disponible, está en español y en inglés, y ahí explicamos todo en mucho detalle, pero vamos a ver algunas cosas de esto. Obviamente, la legitimidad científica de lo que estamos haciendo con mi trabajo en Stanford, mi trabajo con Robert Sapolsky en Bioscience, mi trabajo con gente como Robert Lustig, endocrinólogo pediatra. O sea, tenemos una trayectoria científica que está avalada, no nada más son ideas que hemos tenido. Tenemos este artículo que se publicó en Bioscience, nuestro libro JAWS. Bioscience es el journal número 1, la revista indexada de ciencia más importante en políticas de salud pública en todo el mundo. Entonces, cuando uno ya publica aquí, ya uno puede decir ciertas cosas con un fundamento científico. Todo lo que vamos a hablar aquí está basado en ciencia, es sólido, no nada más son cosas que estamos inventando. Es muy importante hacer la separación entre las cosas que son basadas en anécdotas, que pueden funcionar también, y las cosas que ya están comprobadas. Hablamos de la comprobación más importante para nosotros, que es si el problema de los maxilares, de la respiración, etcétera, es genético o es ambiental. Aquí tenemos un papá, una mamá y una hija que está en tratamiento de Forwardontics y vemos que ella no está repitiendo el patrón
fisiológico, anatómico de sus papás. ¿Por qué? Porque ya está en otro tipo de tratamiento donde ya estamos abordando las cosas que nos pueden ayudar a cambiar el ambiente para que nuestros maxilares y nuestras células expresen otro tipo de características. Vemos aquí que forwardontics quiere decir que tenemos esos maxilares desarrollados hacia adelante que nos permiten tener una mejor vía aérea. Entonces, aquí vemos a la mamá y la hija que gracias al medio ambiente, no a los genes, ya están expresando una vía aérea diferente. Recientemente en Cracovia, en Polonia, tuvimos un debate entre el doctor New y el doctor Engelke. Muy interesante porque si queremos mejorar la respiración, tenemos que ver qué es lo primordial y qué es lo que podemos modificar y cuál es la base que vamos a tener. El doctor Mew habla de esa posición, que es la posición de la premisa trópica con dientes en contacto y una lengua en el paladar, con una posición sólida y fisiológica. El doctor Engel, que por su lado habla de una posición que usa la dinámica de fluidos, la succión. Eso quiere decir que el doctor Mew habla de los dientes en contacto y el doctor Engelke habla de cuando nosotros hacemos esa deglución, creamos una succión, ustedes lo pueden hacer en este momento, esa succión va a hacer que no haya aire, que no haya espacio dentro de la boca. Entonces, si el doctor Engelke nos dice, esta es la posición en la que debemos descansar, y el doctor Mew nos dice, esta es la posición, vamos a ver en qué situación se compaginan o se complementan estas dos posiciones. Una es la premisa trópica, de la que hablamos, que es los dientes en contacto ligero, la lengua ocupando todo el espacio, bien pegada como una calcomanía al paladar, ocupando todo ese espacio, y la lengua, los labios cerrados sin esfuerzo, sin estar con tensión, el paladar blando pegado a la lengua, los dientes tocando ligeramente, y esto es la posición de descanso. En el Oplock tenemos esa misma posición, pero estamos aumentando la presión negativa, o sea, esa pequeña succión que mantiene todo consolidado en base a la dinámica de fluidos, no a la mecánica. Nosotros no estamos físicamente, por física de cuerpos sólidos, empujando la lengua, sino que la lengua está colgando del paladar por esa pequeña burbuja donde hay presión negativa. Eso, la premisa trópica es más, aquí vemos un martillo que nos enseña la física de cuerpos sólidos, la mecánica de cuerpos sólidos, y del lado izquierdo vemos una jeringa que está representando la física de cuerpos fluidos, que es esa succión. Es un compartimento cerrado que tiene esa succión. Si nosotros nos imaginamos poner el dedo enfrente de la jeringa y tratar de jalar el émbolo, no lo podemos quitar porque hay esa succión ahí. Entonces el émbolo sería como la lengua. No la estamos empujando muscularmente, sino que se está manteniendo por esa pequeña succión. Eso es lo mismo que nosotros hablamos del tren de aterrizaje, que es el Oplock en un avión, en lo que es la dinámica de fluidos. Sería como un avión que está en lo que es velocidad de crucero, y comparado con la mecánica de cuerpos sólidos, que es el avión cuando está despegando o cuando está aterrizando, que está sobre un cuerpo sólido. Cuando estamos en el modo de crucero, es cuando el avión usa poca energía y podemos estar en piloto automático. El piloto no tiene que estar activo, poniendo mucha atención, usando mucha energía. Entonces, estas son unas analogías que usamos para entender que cuando dormimos queremos estar en ese Oplock sin estar usando mucha energía. El Oplock lo empezó a ver el doctor Engelke con una radiografía hace muchos años. Esto fue publicado en el año 2001, 2002,
y él vio en una radiografía que cuando el paciente succionaba la lengua, aquí tenemos del lado derecho la lengua succionada, abajo, y la lengua baja. Y vemos que cuando está baja es una posición diferente que cuando está succionada. Se abre la vía aérea. Entonces, él se dio cuenta con una radiografía de un paciente que tragó saliva que había esta consolidación de tejidos blandos lejos de la vía aérea. Esto fue un caso, pero como dice el doctor, yo me encanta esa frase, un caso no comprueba nada, pero puede explicarlo todo. Entonces, con este caso, él entendió, el doctor Engel, que vio esta radiografía, y ahí es donde empezó él a entender lo que estaba pasando. A partir de eso, hizo muchas investigaciones. Esto ya es un artículo del 2016, que fue mucho más posterior, pero donde se tomaron radiografías pidiéndole al paciente que hiciera el upload. Ustedes tienen su activador y aquí en medio ven el activador que se puso en la máquina de la cefalometría para que el paciente, al momento de ponerse esa pieza de boca para tomar la radiografía, al mismo tiempo hace su upload y se reconoce el mismo paciente, tiene la retroalimentación, si su lengua está succionada o no. Y esto nos da el espacio en el que podemos ver en este artículo del 2016, están estos resultados, lo que hace que esto ya sea una posición basada en ciencia, no nada más una opinión anecdotal. Aquí tenemos otras cosas de estos estudios, este de Gio et al, donde se ve la lengua, se ve la succión, el paladar blando, los tejidos duros. Entonces aquí vemos que aquí el espacio Donders, que es esta burbuja de las que les estoy hablando, ese espacio Donders está presente y ahí se puede medir la presión cuando se traga y se puede replicar esta posición. Eso es lo más importante que probó este artículo, es que esta posición es replicable. Si nosotros podemos replicarla, la podemos practicar y la podemos convertir en una segunda naturaleza. Regresamos a nuestro mapa porque ya hablamos de la premisa trópica, que es parte de la mecánica de cuerpos sólidos. Entonces, es muy importante para mí repetir nuevamente la premisa trópica, que ustedes la pueden buscar, no es parte de este tema, pero lo estamos hablando. Y aquí hablamos de que la posición del desarrollo de la mandíbula, la posición ideal para el desarrollo de la mandíbula y de los dientes depende de una correcta postura oral. Esto está en nuestro libro de Gopex, lo van a ver con Marisa. No sé si esta grabación va a ser antes o después de su plática, pero el Gopex es el territorio de la doctora Marisa Santos. Pero está basado en esta premisa trópica. The ideal development of the jaw and teeth is dependent on correct oral posture, with the tongue resting on the palate, the lips sealed, and the teeth in light contact between 4 and 8 hours a day. Tiene 4 pilares esta premisa. A mí siempre me gusta poner esta diapositiva porque aquí mucha gente no entiende cuáles son los 4 pilares. Yo les hablo de la premisa trópica y me dicen, sí. La premisa trópica habla de que la lengua tiene que estar en el paladar. Muy bien, ese es el 1. De que los labios tienen que estar sellados. Y 3, que los dientes tienen que estar en contacto ligero. ¿Cuál es el cuarto? La gente me dice, respiración nasal. Mucha gente tiene la duda de cuál es el cuarto pilar. De verdad, mucha gente que llevamos años conociendo la premisa trópica, no sabemos cuál es el cuarto pilar. Voy a hacer una pausa para que nos escriban cuál creen que es el cuarto pilar. Tenemos la lengua, los labios, los dientes y ¿cuál es el cuarto pilar que es para mí el más importante? Pero es lo que hace que haya magia dentro de esta premisa. Como esto está grabado, voy a seguir para no perder tiempo, pero si ustedes saben la respuesta, escríbanla ahorita y vamos a ver quién se gana algún premio. Los que ya lo sepan de antes, pero los que estén oyendo esto por primera vez, díganme qué creen que es la cuarta situación, el cuarto pilar que mantiene la premisa trópica. ¿Cuál es el cuarto? El tiempo.
El tiempo es la cuarta dimensión. Si nosotros tenemos una posición, tenemos que aguantarla durante muchas horas. ¿Qué quiere decir en contacto ligero de 4 a 8 horas al día? Y esto me lo dijo un niño que leyó lo de la premisa trópica. Me dice, bueno, yo puedo estar con mi boca abierta todo el día, porque si es nada más de 4 a 8 horas, el resto del día puedo tener la boca abierta. Y ese niño tenía razón. Ese niño tenía razón porque realmente si una persona descansa, de 4 a 8 horas son las horas de sueño. Si un niño descansa en esta posición, va a crecer bien. No es necesario hablar de la respiración nasal aquí, porque si uno tiene la lengua completamente pegada al paladar, ¿cómo va a respirar? Por la nariz. No hay otra opción. Entonces, son las cosas que ya son redundantes. Lengua, labios, dientes y tiempo. Y entonces pasamos de la premisa trópica. Ahora sí, del lado de la premisa trópica, para lograr esa posición, necesitamos tener una buena expansión. Necesitamos la expansión semirápida. No sé si voy a hablar mucho de esto, pero es bien importante tener una buena expansión. Aquí hablamos de lo que la doctora Marisa y yo le pusimos el nombre Pre-Early Treatment, tratamiento pretemprano, que primero tenemos que tener una nariz funcional, ya hablaremos más adelante de eso, pero estos 5 pasos son 5 pasos que son jerárquicos, que quiere decir que tiene uno más importante que otro, y también son cronológicos. Entonces son secuenciales, jerárquicos y secuenciales, que quiere decir que el uno va primero, una nariz funcional, la expansión, el GOPEX, el equilibrio glosal y después el activador de vacío, que realmente ya ahorita se llama el UpLocker. Hemos cambiado el nombre porque el UpLocker necesita llevar esa importancia del UpLock. Entonces hablamos de una arquitectura que es la expansión con el Stage 1, que si tenemos este tipo de paladares no vamos a poder mantener la lengua en el paladar. Entonces tenemos que ampliar ese paladar. Este es el Stage 1. Es un aparato espectacular. Si ustedes ven cómo no abrimos la sutura, no estamos haciendo una disyunción, sino que estamos haciendo una remodelación. Entonces se puede ver en este caso, porque ustedes pueden observar, que el paladar, el hueso fue remodelado por reabsorción por contacto. Por eso aquí en el inferior ven que el hueso cambió, se modificó. Aquí no hay sutura. Entonces no estamos haciendo una disyunción. Entonces estos tratamientos son muy importantes y son la base de poder tener una arquitectura donde esa lengua pueda caber. Hablamos nuevamente de el Dr. Mew, donde hablamos de él. Esto es de su libro. Me gusta hablarlo porque el Stage 1 es un aparato que tiene ciertas características que tienen que llevarse a cabo para lograr una remodelación correcta. Cuando nosotros hablamos de mover estos segmentos para que la maxila, el maxilar superior, se pueda liberar de su attachment, de donde está articulado, y pueda crecer hacia adelante. Entonces, si nosotros hacemos este tratamiento con la secuencia de 1/8 de milímetro al día, vamos a lograr que se liberen esas suturas. Esto es en el libro del Dr. Mew, que hemos traducido también, La causa y cura de la malocución. Pero es bien importante que se lleve esta secuencia. Si no lleva esta secuencia, cualquier otra expansión va a ser un proceso fisiológico diferente. Pasamos de eso, hablamos del bow, que es también otro aparato que ha hecho Forwardontics, que no existía y lo hicimos para tener esta herramienta. Es una herramienta espectacular, bien usada dentro de un tratamiento. Tenemos el bow, que nos ayuda a poner esta tracción y llevar los maxilares hacia adelante. Esto es una progresión en 4 años de mi hijo, que fue el inventor del bow, porque las otras máscaras no lograban lo que necesitábamos. Entonces, esta es una de las fotos iniciales de cómo él dormía con este aparato de tracción. Y hoy en día ya está disponible. Hay que mantener el vertical, controlar. Es un aparato que tiene su protocolo, pero es espectacular. También lo podemos hacer disponible para ustedes. Es un aparato que a mí me encanta
y los pacientes lo encuentran muy cómodo porque no se sienten atrapados en la cara. Se ve grande, pero cuando lo empiezan a usar se dan cuenta que es un aparato que hace lo que tiene que hacer con bastante comodidad. Entonces, tenemos el bow, tenemos el stage 1. Ahora vamos a pasar un poquito al lado de la dinámica de fluidos con el uplock, que realmente es nuestro tema de este webinar. El uplock está del lado de los fluidos, de la dinámica de fluidos, y dentro de esto vamos a hablar de la respiración uplock. Quiere decir, lograr esta posición que va a potenciar que la nariz pueda respirar lo más eficiente posible. Esta es la situación cuando comparamos labios cerrados y uplock. Uplock tenemos el espacio Donder que está respaldado por esta succión. En cambio, tener nada más los labios cerrados con la lengua baja, podemos ver aquí que el paladar blando va a flotar dentro de la vía aérea. Y eso va a hacer que nosotros no tengamos una respiración eficiente, un descanso al 100% eficiente. Nosotros ignoramos un poquito el paladar blando. Aquí tenemos una colección de posiciones de distintas especialidades. Aquí abajo, el blanco de abajo a la derecha es el diagrama del Dr. Profit de lo que él le llamó el equilibrio. Entonces, cuando el equilibrio de la fuerza de la lengua y los labios, él habló de que se necesita este equilibrio para que los dientes estén sólidos y se mantengan donde están. Entonces, él nos da este equilibrio, pero no enseña dónde está el paladar blando. En la primera, vemos que es de anatomía, ¿no? La anatomía siempre va a enseñar la lengua baja y el paladar blando no sabemos dónde. El segundo del medio, ese es una vista de la logopedia, donde vemos que pasa el aire, pero también ese paladar blando no está definido. La siguiente, la morada a la derecha, es una vista que también nos enseña la musculatura, nos enseña cómo debe estar la lengua, habla de la punta de la lengua. Y las dos de abajo son de anatomía, que siempre vamos a pensar en la boca como una cavidad abierta. Las tres del medio son de libros de anatomía y vemos que no nos están dando una posición específica para el paladar blanco. La primera de la izquierda abajo es la primera que nos empieza a hablar de presiones. Este viene es de un libro de cirugía. Estaba hablando de labio fisurado, paladar fisurado, labio leporino. Y aquí por primera vez fue la única situación en la que vimos una posición específica, presiones y posición del paladar blando, y enseña un compartimento cerrado. Vamos a empezar a hablar de eso más adelante, pero esa fue la primera vez que encontramos en la literatura que alguien ya estaba hablando de las presiones de la nariz, de la boca. La de en medio, abajo, es de un aparato para ronquidos que va a avanzar, le llamamos MAD, Mandibular Advancement Device, o DAM, dispositivo de avance mandibular. Y vemos que el dentista se fija en los dientes, un poco en el aire, pero no nuevamente en qué pasa en la faringe. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasa cuando deglutimos, porque la deglución nos va a llevar a hacer ese compartimento cerrado con la saliva que tiene que ir, o el bolo tiene que ir a ese espacio, y nosotros deglutimos gracias a la dinámica de cuerpos fluidos. Entonces vamos a ver este video donde vamos a ver cómo es la deglución. Aquí vemos la lengua moviéndose, paladar blando. Aquí vemos que el paladar blando es realmente un acróbata. Es un acróbata que se mueve de muchas maneras y esto implica que se pierde energía porque el paladar blando aquí está moviéndose, hablando, y vemos lo que pasa en el paladar blando cuando se va hacia atrás, se pega el constrictor faríngeo, cuando hablamos, cuando cantamos, y vamos a ver qué pasa cuando deglutimos.
Esa es la deglución. ¿La ven? Lo revisaremos más adelante, pero ahí se ve que se crea ese compartimento y el paladar blando ya no tiene que estar rebotando, está en una posición definida. Tenemos aquí, saqué algunas capturas de pantalla para que sea más fácil. Arriba vemos hablando, ese paladar blando arriba, flotando en la vía aérea, en esta resonancia. Luego vemos labios cerrados y el paladar blando está igual o peor. A veces es mucho peor respirar solo por la nariz si no tenemos la posición definida. Y tenemos entonces una boca abierta, que nosotros le llamamos free log, una boca semi abierta o semicerrada, y abajo tenemos el oblong, donde ya está esta presión y ese paladar blando definido pegado a la lengua, abriendo la vía aérea. Aquí le pedí del lado derecho a mi hijo que hiciera las dos posiciones que son obvias, ¿no? Una donde él tiene los labios cerrados, pero tiene la lengua baja, y en la segunda tiene los dientes juntos y tiene esta succión hecha. Vemos que inclusive en el perfil se reconoce la diferencia. Esto está igual documentado en los estudios que ha hecho Engelke. Él trabajó paladar blando, ha medido esto. Él es un científico que tiene 3 doctorados, un doctorado entero, 8 años estudiando solo el paladar blando. Entonces, él hizo su doctorado en foniatría y estudió el velo faríngeo y la actividad motora. Entonces, él tiene ya la legitimidad y están los estudios donde todo esto que les contamos ya está avalado por ciencia. Me encanta eso a mí, se los repetiré miles de veces. Boca plenamente abierta, boca semi cerrada y boca plenamente cerrada con esa presión negativa que hace que la nariz sea un pasaje de aire óptimo. Me gusta usar una analogía del doctor Rangel, donde habla de una bomba de aire. Si tenemos una bomba de aire de un caballo que está empujando aire y la salida es la boca y la nariz, vamos a tener que de la boca sale medio caballo de aire y de la nariz medio caballo de aire. Si la boca sabemos que es 3 veces el tamaño de la nariz, entonces vamos a tener 3/4 de caballo de fuerza saliendo por la boca y 1/4 de caballo de fuerza saliendo por la nariz. Si cerramos bien la boca, vamos a tener el caballo de fuerza entero saliendo por la nariz. Entonces, no hablamos de salir, hablamos de entrar, pero es lo mismo. El aire, si la boca está cerrada plenamente con esa succión, esa presión negativa, la nariz va a succionar aire sin ningún esfuerzo. Va a ser algo que ocurra fácilmente con eficiencia. Eso quiere decir que vamos a descansar mejor porque no vamos a estar gastando energía. Aquí hablamos del O-block. Aquí empezamos a ver los compartimentos, que son el compartimento 1, que es el compartimento Frenkel, donde viven los dientes. El compartimento 2, que es esa burbuja en el paladar. El compartimento 3, que sería la faringe. Aquí hay un error, perdón. Es el nasal, es el 4. Aquí está marcado mal. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahorita lo vamos a ver en más detalle, pero aquí empezamos a ver que los pulmones necesitan trabajar, abrirse y cerrarse más si es más difícil jalar el aire. Si nosotros estamos tirando aire eficientemente, los pulmones no tienen que trabajar mucho, entonces no hay gasto energético. Para dormir y recuperarnos eficientemente, menos gasto energético. Es algo bastante lógico. Para ver un poquito de entender el compartimento cerrado, hay un experimento que hizo el doctor Knosso en Alemania. Simplemente poner un popote o una pajita, no sé cómo le dicen ustedes, en el paladar y tratar de hacer la deglución con el popote abierto. No se puede. Para poder deglutir tenemos que
poner el dedo en el popote que hace que se cierre el compartimento y entonces podemos deglutir. Esa es una deglución. Entender la deglución es bien importante. Desafortunadamente no tenemos el tiempo ahorita para hacer una plática solamente de deglución del bebé, pero tenemos la información que nos han dado varios especialistas en lactancia y ya sabemos que esto ya está avalado por los videos que tengo son de Medela, que nos compartieron, y esto ya está avalado por la ciencia o la profesión de la lactancia. Entonces nosotros vemos que el bebé succiona el pecho dentro de un compartimento cerrado y la presión, cuando tenemos un compartimento cerrado, cuando se agranda ese compartimento, la presión negativa aumenta hasta que se rompe una de las paredes. Y cuando se rompe, se succiona la leche. Entonces, el bebé, como sabemos, no se puede, el bebé lactante no se puede atragantar porque aquí vemos que la entrada de la laringe es más alta que los canales de la faringe por donde va a pasar el líquido. Entonces, el bebé usa este mecanismo de compartimentos cerrados para poder deglutir. Por eso la lactancia, el pecho materno, es tan importante para poder desarrollar una deglución correcta para que se pueda de todo el sistema de los maxilares y de la respiración pueda irse desarrollando óptimamente en salud. Si nosotros no tenemos una buena lactancia, cerrando los compartimientos y usando las presiones adecuadamente, entonces el bebé va a tener que hacer otras compensaciones, como ir poniendo la lengua hacia adelante. Más adelante les voy a enseñar algunas de las compensaciones, y eso va a traducirse a las maloclusiones, a las mordidas abiertas, a las mordidas cruzadas, a las mordidas profundas también. Todo eso son problemas de postura de lengua que se pueden evitar si amamantamos y luego seguimos los pasos necesarios para mantener ese juego de presiones como debe de ser, basado en la naturaleza. Aquí les voy a enseñar un par de videos donde vamos a ver cómo el bebé succiona. Es muy emocionante para mí ver este video que lo puso la doctora Perdón, hubo un pequeño corte aquí, pero seguimos. Les hablaba de no es resonancia, es ultrasonido que nos compartió la doctora Onate en el curso que hicimos en España. Y en este ultrasonido podemos observar claramente, está delimitado, cómo se cierra el compartimento, cómo se rompe el sello y cómo deglute el bebé. Entonces, esto es importante porque ya avala lo que les estamos nosotros explicando de los compartimentos que veremos más adelante. Entonces, aquí vamos a verlo. Esto ocurre súper rápido. Es un movimiento muy rápido. Si quieren, lo repito 2 veces para que se vea, pero la deglución es tan rápida que no sabíamos que esto ocurría, pensábamos que había otra situación donde la lengua empujaba, pero no. La lactancia, la deglución es cierre de compartimentos, aumento de presión negativa,
se rompe el sello y dinámica de fluidos. Y se vuelve a cerrar el compartimento y se va repitiendo todo esto. Vamos a ver primero cómo se ve en el bebé y vemos lo que es el pecho materno comparado con algo artificial que es la botella. No quiero decir que nada más puede haber salud si damos pecho, pero si damos botella vamos a tener que compensar sabiendo que tenemos que enseñar al bebé y lograr que pueda hacer estos sellos adecuadamente. Veamos aquí primero. Okay. Ah, no, aquí nada más puse no puse lo de la botella. Pero bueno, vemos aquí cómo el bebé está sellando. Aquí vamos a ver de este lado cómo lo que pasa por dentro. Va de nuevo. Compartimento, aquí está el pezón que se cierra con los labios, que son la válvula 1, aquí la vemos de este lado, válvula 1 bien cerrada, y este es el compartimento. Está totalmente hermético, cerrado, y entra la leche y expande el compartimento, pero no hay aire. Entonces, al expandirse un compartimento que está cerrado, va a aumentar la presión negativa hasta que explota. Y cuando explota, veremos que este sello se rompe y sale la leche y se vuelve a cerrar el compartimento. Ahí está expandiéndose el compartimento. ¿Lo vemos? Aquí está más grande. Este es el sello. Más grande el compartimento quiere decir que aquí se está aumentando esa presión negativa, que cuando la medimos llega hasta 200 milibares de presión negativa. Entonces hay mucha presión ahí adentro. Entonces cuando se rompe el compartimento, vamos a ver esa succión. ¿Ven qué grande es el compartimento ahí? Ahí debe estar 200 milibares, que es muchísima presión negativa. Cuando ustedes hagan sus propias mediciones van a ver que eso es muchísima fuerza. Hay presión negativa aquí y aquí está el compartimento. Me encanta ver esto. Está a punto de romperse. ¡Ah! Ahí está. Ese es el momento en el que está por romperse. Entonces, se rompe y sale la leche. Se cierra otra vez el compartimento. Esto es súper lindo. Sabemos que nuestros cazadores recolectores no iban al árbol de las cucharitas para alimentar a sus bebés. Sabemos que tenían los terceros molares, las cordales, todo con su espacio, respirando bien. ¿Y qué pasa en la vida moderna? Le damos cucharita al bebé. El bebé no puede cerrar ese compartimento, tiene que hacerlo con la lengua hacia adentro. Les damos esa cucharita antes de que el bebé esté preparado para poder comer. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma de cómo le estamos dando de comer a los bebés. Eso es otro tema, pero me es importante que ustedes vean, aquí vemos que está la cucharita, entra y va a estorbar, va a ser un tropiezo para el cierre del compartimento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bebé? Poner la lengua hacia adelante para poder cerrar ese compartimento, porque si no, no va a poder tragar. Y estamos generando ese empuje de lengua. De aquí es donde viene el empuje de la cucharita. Después de amamantar, tenemos que ir a comida sólida. Este es otro tema, pero vamos a ver que esta situación puede ocurrir. Aquí tenemos el estudio muy conocido de Harvard, pero esta situación puede ocurrir si no respiramos bien, si hay un problema de nariz y estamos nosotros propiciando con una nariz que no funciona bien, un hábito de lengua, y para cerrar compartimentos tenemos que hacer esas cosas. Del lado derecho puse el ejemplo de una mordida profunda, que también es una consecuencia de un problema de lengua, pero lateral. Mordida abierta anterior es la lengua anterior y la mordida profunda es realmente una mordida abierta posterior. Entonces, si tenemos la lengua
viviendo sobre los dientes en postura, vamos a tener la lengua y los dientes van a sobreerupcionar. Esa es la mordida profunda. Entonces, estas dos maloclusiones, obviamente también mordida cruzada y otras maloclusiones, son una consecuencia de que la lengua no está funcionando como debe. Cuando nosotros hacemos el Up-Lock, la forma de generarlo es tragando. Se traga 3 veces muy fuerte, se reconoce esa opción y quedamos con esa respiración. Entonces, usamos la deglución para generar la posición Up-Lock. Esto es un poquito de lo que es la historia del Up-Lock, la trayectoria. Me gusta hablar de esto porque desde 1873, hace 150 años, ya sabíamos que existía este espacio, sabíamos que tenía una presión negativa, sabíamos que era importante para la función correcta, la fisiología correcta. Entonces, el doctor Donders en 1873 publicó las presiones dentro de la boca y publicó que la presión en reposo sería entre 10 a 15 milibares de presión negativa. Entonces, sabemos esto hace 150 años. En el 1914, el doctor Alfred Corbett también publicó la posición de la lengua en descanso. Entonces, hablamos de que para que la lengua esté en descanso necesita estar en un maxilar que tenga el tamaño adecuado. Entonces, él habló de esta posición de reposo. En 1953, Ecker Morbius también midió las presiones y publicó el modelo fluido mecánico. Entonces, sabemos que dentro de la boca hay estas dos físicas trabajando en la fisiología, una de cuerpos sólidos y otra de cuerpos fluidos. Ecker Morbius lo explicó claramente, eso se puede buscar en la literatura. En los 60s ya el doctor Frankel hizo experimentos con estas pantallas y hizo experimentos con sus alumnos y los enseñó a succionar con las pantallas para que no pudieran abrir la boca, a sacar todo el aire y reposar así. Entonces, en los 60s ya sabíamos todo esto. No se le dieron muchos fines prácticos. En el 68 se habló de la matriz funcional, que también habla de que si la lengua está en un ambiente completamente cerrado, va a ejercer las fuerzas para que los maxilares se desarrollen. Así como el cerebro crece primero y los huesos se van formando hacia ese tejido que se va expandiendo, lo mismo si los dientes están en una cavidad cerrada, la lengua es lo que va a proporcionar la presión para el crecimiento normal. Y luego tenemos Profit, lo vimos con su teoría del equilibrio, que mencionamos antes, entre lengua y dientes, habló de que hay un equilibrio muscular. En el 91, las presiones intraorales, el equipo del doctor Ingervall en Suiza, ellos hicieron experimentos y comprobaron las presiones que debe haber del doctor Donders y de las presiones que tendría que haber en la boca para una buena función, una buena fisiología, una buena función. Entonces, ellos las publicaron, hicieron experimentos, pero desafortunadamente no dieron ninguna recomendación clínica. Hasta el 2006, cuando vino el doctor Engelke, que tomó toda esta información, reconoció la posición y entonces él sugirió que se podía usar este conocimiento para crear una terapéutica en nuestros pacientes. En el 2022 ya llegamos con la Academia Up-Lock, con Forwardontics, con los aparatos que nos ayudan a reconocer y poder replicar esta posición. Tenemos que de Donders a Corbett, a Ecker Morbius, a Frankel, la teoría de la matriz funcional, a Profit, al doctor Ingervall y sus equipos en Suiza, y llegamos al doctor Engelke, y llegamos a Forwardontics y a la Academia Up-Lock. Entonces, este es un mapa donde vemos la trayectoria de cómo esta posición está basada en mucho conocimiento de mucha gente brillante a la que le debemos honrar el conocimiento, el nombre, por eso llamamos al espacio Donders, y esta es una trayectoria que no es nuestra, sino que estamos parándonos en los hombros de muchos gigantes. La posición Up-Lock habla de las presiones que nosotros sabemos que en la medicina, en la salud,
reconocemos presiones, sabemos que nuestro 120-80, sabemos que el mundo trabaja a través de diferenciales de presiones. Entonces, también en la boca están estas presiones. Aquí vamos a ver otra vez la extensión. Esa deglución que termina en una posición abierta. La deglución usa las presiones y nos lleva a descansar en esa posición. Aquí vemos cómo funciona el activador. Cuando lo ponemos y hacemos esa deglución, vamos a reconocer la burbuja del activador succionada y vamos a poder descansar en esa posición que nos deja abierta la vía aérea. Deglutimos 3 veces fuerte y después dejamos ir esa presión, pero nos mantenemos en esa posición con la pequeña burbuja arriba y la vía aérea completamente libre, los tejidos suaves, lejos de esa vía aérea para que la nariz tenga la eficiencia de estar limpiando, de estar succionando, de estar aportando óxido nítrico y todo sin gasto energético. Las válvulas, elegí no hablar mucho de esto, pero lo tenemos que hablar. Esto está en nuestro libro. Es importante para crear este nuevo idioma en el que nosotros vamos a poder enseñar las válvulas, enseñar qué se cierra, qué se abre y hablar, si los labios son la válvula 1, vamos a poder hablar de los labios. Si el espacio donde viven los dientes es la válvula 2, la lengua, la parte de adelante, la parte de atrás, válvula 3, la parte de atrás, que es el constrictor faríngeo, es la válvula 4, la 5 es la faringe, la 6 es el esófago y la 7 es la nariz. Entonces podemos ya empezar a hablar no de la nariz, sino de la válvula 7. Si hay una disfunción en alguien con labio leporino, podemos decir, bueno, la válvula 3 no se está cerrando adecuadamente. Entonces podemos empezar ya a hablar de todos estos espacios, de todas estas funciones, sabiendo que son válvulas. Y cuando sabemos que son válvulas, podemos enseñar a los pacientes a recuperar o no el cierre de esa válvula. Porque una válvula, sabemos por definición, se abre y se cierra. No es lo mismo decir paladar blando que decir válvula. Pues sabemos que eso tiene una función de cerrar y crear ese espacio. Aquí tenemos el espacio donde cuando se expande, se aumenta la succión. Cuando se rompe un sello en un espacio con mucha presión negativa, se va a succionar, como aquí abajo pusimos el dibujo de una tina, una bañera, cuando se va, porque conocemos ese ejemplo, ¿no? Es una aceleración. La deglución es por esa aceleración. Entonces, vamos al embajador de la respiración. Vamos a pasar a esta parte. Tenemos nuestro libro donde enseñamos a los pacientes, donde lo pueden llevar a su casa. Tenemos los cuestionarios, tenemos los aparatos. Ahí el paciente va a aprender sobre lo que hablamos, que es el OPLOC y el complemento de la mecánica de cuerpos sólidos con la mecánica de cuerpos fluidos. Y vamos a tener estas certificaciones para que nuestros embajadores puedan tener toda esta información y puedan eficientemente enseñar, exhortar y motivar a los pacientes para que hagan lo que tienen que hacer. Y ellos van a tener también las herramientas que tenemos en Forwardontics, que es el UpLocker, que es el activador vacío, ya le llamamos UpLocker, el Lip Locker, con el que se puede dormir, y los manómetros. Antes de terminar esta presentación, les voy a dejar un video donde van a ver cómo se usa el manómetro. No sé si de tiempo o si lo hacemos después, pero voy a dejar este video grabado para que ustedes vean cómo se usan los manómetros. Pero estas son las 3 herramientas, además de los libros y la información, que nos van a ayudar para que nuestros embajadores tengan una práctica que sea significativa y que tenga resultados a largo plazo, que no sea nada más, ya tengo esta información, ¿cómo la uso? El activador y el apoyo de la doctora Marisa Santos, que va a hablar después, y el uso del UpLocker que ustedes ya tienen en su mano. Esto ya lo vimos. El UpLocker, aquí hay un diagrama que funciona como una ventosa.
La lengua es como una ventosa que cuando se pega, reconocemos en el activador, se mete la burbuja, es como una jeringa que tratamos de jalar el émbalo, no se puede porque hay esta ventosa adentro. Entonces la lengua, aquí la vemos, esto está en los libros, entonces el paciente puede entender qué buscamos, saber qué pasa dentro de su boca. El activador vemos que se succiona y reconocemos esa succión. Tenemos también el aditamento Donders, aquí lo vemos abajo, que nos ayuda a medir y a ver que haya presión negativa dentro de ese espacio. Podemos medir el Frenkel, que es el básico, y el aditamento Donders es un tubito que va directo al espacio Donders. Aquí tenemos un pequeño testimonio, se los voy a poner, pero también lo tenemos aquí que dice que su hijo está usándolo y ya casi no abre la boca. Entonces sabemos que estos aparatos están teniendo buen éxito. Este es un paciente que durmió con el aparato, está en inglés su testimonio, pero se los voy a poner. So I woke up this morning and the first thing I noticed was that the snore guard had slipped down below, so I didn't think it had worked. But I noticed right away that my nasal passages were wide open, which they never are in the morning. Felt really well rested after only 6 hours of sleep, which I usually need 8 or 9, and I wake up feeling tired. And so I went to Snore Lab to check my score, and it was unbelievably only a 7 compared to my average scores up in the hundreds, as high as 170. My previous lowest score was 88 or 62, and that was only for a couple hours. So I'm really blown away by the results. Thank you so much. Well, hopefully this will help more people. Esto me interesa tener los testimonios porque aunque no es científico, pero sabemos que ya estos aparatos están causando mucho beneficio, creando mucho beneficio para pacientes. Este es el Lip Locker que viene en el libro y que también ustedes pueden recibir o ordenar de Forwardontics. Aquí está una captura de un código QR donde ustedes pueden bajar el instructivo donde explica cómo funciona el Lip Locker y cómo usarlo. Entonces, es importante que nuestros embajadores tengan todo esto para que ellos sean independientes en enseñar este conocimiento en los aparatos que tenemos. Cuando medimos algo, lo podemos mejorar. Si no lo podemos medir, va a ser muy difícil mejorarlo. Entonces, con esto estamos creando los aparatos que tienen ya el Bluetooth. La idea de este aparato es, como el Lip Locker, es usarlo 20 minutos antes de ir a dormir. Aquí vimos un modelo de cómo alguien juega un juego de video y le permite, cuando está haciendo la presión adecuada, que su juego vaya, puede ser también con alguna película, alguna caricatura. Entonces, el Bluetooth es un aparato que va a darnos estas mediciones, poder ver las presiones en una aplicación en el teléfono y poder movernos con esa información para poder mejorarlo. Esto está ya también avalado en los estudios del doctor Engelke, donde él medía con estos sensores la presión. Nosotros les dije que les voy a dejar el video, donde al mero final voy a correr el video por si es necesario, y ustedes pueden ver que esto se va midiendo, se puede hacer manual o se puede hacer simplemente cada paciente haciéndolo en casa media hora o 20 minutos antes de dormir. Todo esto se puede hacer con distintos manómetros, con distintos dispositivos, y vamos usando este material para poder medir. Aquí vemos la radiografía, el espacio Donders y el Frenkel,
Se pueden medir separados, combinados, y los dos nos van a dar información para poder mejorar la situación del paciente. Todo esto ya lo hizo el doctor Engelke, está en sus artículos, me gusta siempre poner eso. Y tenemos ya nosotros los kits donde ustedes pueden ordenar, pueden comprar su propio manómetro, ordenar los aditamentos de Forwardontics o inclusive ordenar un manómetro de Forwardontics. Todo esto está disponible. Aquí es lo que les voy a poner después, que es el video de cómo hacemos esta medición. Es un poco largo. It's very son light. 11 It has minutos, a pero se los voy a magnet, poner which I al love. final. ¿Ok? Estos son otros videos que están también en YouTube y se los puedo poner también si me los piden, pero por ahora vamos a hablar un poquito de las citas. Esto aquí es un momento para hacer una pausa. Si quieren, yo lo voy a seguir grabando. Tenemos unos 30 minutos más y voy a hablarles sobre cómo hacemos las citas. Esto no espero que ustedes lo sepan inicialmente, pero es como una pintura general de cómo usar esto dentro de su práctica. Vamos a hablar de las citas. Esta es la cita para un roncador. Vamos a hablar de la cita de un niño y la cita de un roncador. En el roncador vamos a hacer la prueba de 3 pasos, que es diagnóstica. Y nos va a decir si el paciente puede mejorar o no. Le llamamos la prueba de 3 pasos porque pedimos que el paciente ronque con la boca abierta, que el paciente trate de roncar con la boca cerrada, haciendo el uplock, y que la tercera que trate de roncar con la boca cerrada, haciendo el uplock, y la mandíbula avanzada. Sabemos que la maniobra de Eshmar, que es cuando se mueve la mandíbula para abrir la vía aérea, y esta es la base científica de los aparatos de avance mandibular, los DAM o MAD, digamos nosotros. Entonces, probamos 1, 2 y 3, y aquí vamos a ver este video, que también es un poco largo, pero creo que es interesante que vean. El 1 es natural, sin nada. El 2 es haciendo la pura protrusión. El 3 es haciendo el puro uplock. Y el 4 es la combinación entre el uplock y el uplock y la protrusión. Entonces, si tenemos las dos, vemos aquí que la vía aérea se abre enormemente. The snoring is not always performed by one single part of the throat, but the snoring can be produced by the pharynx and by the velar palatinum. So we try to find out which is the major cause for your snoring. So first of all, I would like to ask you to snore voluntarily. Open your mouth, please, and try to produce snoring noises. I am going to show you. Very loud, as loud as you can. Okay. So now, please be so kind to close your mouth and put this device, the vacuum activator. Some people can snore with a closed mouth. If you activate the device, as you know, can be done by swallowing. And I will ask you to swallow after activating this device. Please activate the device and snore as loud as you can. You hear the difference? So please take it out. What we can observe is that at first the voluntary snoring was produced by the open mouth and by the velar palatinum. And in the second stage, we observe the pharyngeal snoring. Pharyngeal snoring means that even if the velar palatinum is fixed, that there is a heavy noise to be heard. Last part is to protrude your mandible as much as possible and do the maneuver which you know at the same time, and then try to snore as loud as possible.
Please breathe through your nose, normally, very deep. And try to snore. Difficult, not? Okay, open your mouth, please. And try to snore now. It's so it's mouth closed or open? Yes, open the mouth. I say that the best condition to snore is with open mouth. Right. Okay, so you also have the possibility to snore with closed mouth. So we can state that there is a pharyngeal problem also. So for you, you need to stop snoring. Two things. First of all, you place the tongue in the correct position to close the mouth. This is an upper maneuver. And secondly, the protrusion of the mandible. So I would like to show this again with an endoscope. In an endoscope, I can observe the mode of action of the velum palatinum. And this is quite easy to be done in the same way like you place the vacuum activator. I will ask you to do it again. And then I just check the position of the velum palatinum and the patency of the area. So please place it again. Okay, activate the vacuum activator. So you may keep it to your correct position. And the only thing I have to do is to introduce the endoscope here and into your nose, nothing else. Please open your eyes. It's a tiny little endoscope. Please activate the activator and try to snore. Breathe deeply. Okay, and open your mouth, please. You heard that the pressure has been dropped. And now, please shut your mouth again. Close your mouth and protrude the mandible. And try to snore again. Okay, so what we can observe is a different reaction of the lateral walls. And the routine is sort of stable again to the point of the friends. Okay, please open your mouth and take the device out. That's it. Thank you. Ok, entonces esto es lo que vamos nosotros a ver en nuestros pacientes que ellos hagan esta prueba. Vamos a poder ver con un otorrino esto. Entonces, esto me gustó incluirlo porque es bien importante para que nuestros pacientes aprendan a hacer el upload y lleva una secuencia para que ellos sepan si el tratamiento les va a ayudar, qué tanto les va a ayudar. Esto es parte de otro tema, realmente, pero es bien importante que ustedes conozcan este diagnóstico para que podamos también abordar el ronquido, hacer un curso para abordar el ronquido en sus pacientes y poder tener un otorrino que nos apoye en esta transdisciplina, que trabajemos juntos para ayudar a los pacientes que tengan este problema. Entonces, esto es el tipo de videos que yo voy a incluir cuando hagamos el entrenamiento para sus embajadores de la respiración 4.0. Entonces, sigamos con el resto de la presentación. Aquí vemos lo que se ve en la endoscopía. Aquí vamos a ver, tenemos videos sobre la férula. No voy a pasar este video completo, pero ven ustedes que la férula lo que hace es que es lo que nos va a dar ese avance. Y cuando nosotros tenemos tratamiento 1, más 2, más 3, más 4, cada uno de los tratamientos es
es amable. Si nosotros hacemos el upload primero, si eso no funciona, hacemos el upload más un poquito de avance con una férula única. Entonces, es muy poquito. Si eso es suficiente, nos quedamos ahí. Si no, podemos hacer el avance, el upload más el avance y poner una cadena, una liga para mantener ese avance. Si eso es suficiente, bien. Si no es suficiente, entonces podemos sumar el CPAP. Y entonces el CPAP puede ser algo muy limitado. Entonces nosotros vamos a enseñar a sus embajadores, si ustedes se van a entrenar o si va a entrar a alguien de su staff, para que sepan explicarle al paciente, según la prueba que acabamos de ver, cuál es el mejor tratamiento para ellos y ya tener una seguridad de qué es lo que los va a ayudar a mejorar su vía aérea, ¿no? Y esto está, esta férula está diseñada con principios de medicina, de otorrinolaringología, lo que hace que sea diferente que cualquier otra férula que exista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la respiración 4.0, vamos a hablar de todas las cosas que nos ayuda. La respiración 4.0 se refiere a esos 4 compartimentos. Compartimento 1, que es donde viven los dientes, compartimento Frenkel. Compartimento Donder, que es este del paladar. Compartimento faríngeo y compartimento nasal. Son 4. Nosotros hablamos de que en nuestro libro, que se llama La respiración 4.0, hablamos de que había siempre 3 compartimentos. Sabíamos que era boca, nariz y garganta. Ahora estamos añadiendo que la boca son 2 compartimentos, por eso son 4. Pero aquí vamos a ver que el embajador va a promover esta respiración, va a hacer visitas a equipos de trabajos, a doctores, a escuelas, va a llevar el GOPEX, ver que los pacientes cumplan con el GOPEX, va a coordinar citas, va a comunicarse con pacientes, va a entrenar a otros miembros del equipo, va a revisar con regularidad y con otros miembros del equipo a los pacientes, va a informar al doctor de problemas potenciales, va a hacer, nosotros le llamamos Lunch and Learn, que hacen comidas con grupos en otras prácticas para poder explicar lo que hacemos. Van a estar ordenando lo que necesiten, aparatos, lo que sea, y van a llenar cuestionarios y coordinar con el paciente. Esto es importante en el deporte. Nuevamente, este es otro tema, pero es un tema súper lucrativo. Si ustedes entran en mejorar la respiración en los deportistas, van a poder traer a su consulta un montón de cosas nuevas que pueden generar buenas ganancias para ustedes y para sus equipos. Los efectos en el deporte son el switch point, que es cuando uno respira nariz y boca, respira solamente uplock y pasa de uno a otro. Cuando un corredor está corriendo, si es a larga distancia, uplock, y cuando ya no puede más, free lock. Entonces, ese es el switch point, para reducir las necesidades energéticas, para estimular el entrenamiento en altitud, para los escaladores, y puede también apoyar un descanso, un sueño reparador. Entonces, en el deporte tenemos muchas cosas. Aquí hay un video, no voy a pasar por esto en largo, les voy a enseñar un poquito de una plática de TED que habla de la importancia de mejorar con tecnología el deporte. Y luego les voy a pasar muy rápido a unos ensayos que hicimos en Alemania, pero no voy a pasar todo el video, nada más un pedacito. Changing technology, changing genes, and a changing mindset. Innovation in sports, whether that's new track surfaces or new swimming techniques, the democratization of sport, the spread to new bodies and to new populations around the world, and imagination in sport, an understanding of what the human body is truly capable of, have conspired to make athletes stronger, faster, bolder, and better than ever. So the special condition in sports pose great challenges for dentists, which we want to counter with intelligent concepts. Breathing for the maximum absorption of oxygen to generate energy for the metabolism is one of the main tasks of respiration. But also the stabilization and the acid-base balance and the exhalation of CO2.
optimized breathing contributes to success in sports and can stabilize the health of the athlete. Ok. Entonces tenemos muchas cosas que aprender. Estos son los atletas con los que trabajamos en Alemania. Estamos viéndolos llegar a su máximo, medir el pulso, medir la resistencia en su nariz. Y esto apoyarlos para que puedan ellos, aquí estamos usando el Bluetooth, para que ellos puedan aumentar su recuperación, su regeneración y poder subir su rendimiento atlético. El switch point, pasar de respirar solo por la nariz a una combinación. ¿Ven ahí? ¿Lo ven? Ese es el switch point cuando tienen que tomar aire también por la boca. Entonces, esto también es lo que estamos trabajando con los atletas. Si ustedes pueden dar algo a los atletas que les ayude a tener un desempeño mejor, una mina de oro. Pasamos del free lock, el switch point, al up lock y de regreso. Esto es lo que los atletas tienen que aprender a hacer y reconociéndolo podemos ayudarlos a que estén en up lock y puedan tener un mejor desempeño. El up lock es un modo pasivo, nasal, con las válvulas cerradas, donde la faringe es grande y donde se usa poca energía, un gasto energético bajo. Eso es crítico para los pacientes. Tenemos aquí la respiración alterna, que también se hace en algunos deportes, en algunos instrumentos. Tenemos otras cosas que podemos enseñar para optimizar la respiración. Esto, cuando estamos corriendo, cuando estamos en el alto desempeño, necesitamos esa máxima oxigenación y podemos lograr eso a través de nuestras técnicas y lo que nosotros les podemos enseñar a través de nuestros embajadores de la respiración 4.0. Aquí tenemos tablas. Voy a pasar esto bastante rápido porque creo que ya me tomé la hora y media que pensaba tomarme, pero todo esto lo voy a hacer disponible para ustedes, para que lo tengan, para que ustedes puedan tener toda esta información, estas tablas, y puedan ustedes usarlas con su embajador de la respiración para poder traer a todos estos atletas como pacientes y ustedes llevar esto a sus comunidades para poder mejorar la situación de estos deportistas que son el paciente más entusiasmado y decidido a cumplir con todos los requisitos que nosotros les demos, si eso les va a causar un beneficio, les va a promover un beneficio para su desempeño atlético. Tenemos estas tablas. Esto lo tengo en inglés y en español. Aquí está en inglés, pero lo tengo también en español. De los distintos deportes y qué les podemos ir recomendando para los tipos de respiración durante la competencia, durante la recuperación y durante su entrenamiento a largo plazo. Los beneficios de la terapia funcional provoca una posición flotante de la lengua, se puede medir objetivamente, cambia la respiración, potencia esa respiración, mejora la disfagia. Esto es otra cosa de la que no hablamos, pero podemos ayudar a pacientes que han perdido el reflejo de la deglución, corrige la disquinesia de la lengua, los pacientes con empuje de lengua y todo esto que la logopedia lucha contra, promueve el desarrollo de los maxilares y apoya la terapia de ortodoncia, como ayuda a que sea más estable la posición a la que llegamos. Los beneficios que mantiene la lengua en el techo de la boca, abre las vías respiratorias, forza la respiración nasal, mejora la defensa contra infecciones porque la nariz filtra, funciona sin ejercicios musculares, promueve un sueño saludable y promueve una buena posición de los dientes. Esto es lo que la Academia OPLOC está proporcionando. Tenemos los libros, tenemos la certificación. Estas voy a pasar bastante rápido las charts que ustedes van a tener si compran nuestro libro o si se entrenan, pero aquí uno va llenando. Este es donde se va a llenar la tabla, donde se va a llenar los resultados de la prueba que vimos de 3 pasos, donde el 1 es el OPLOC, el 2 es una férula simple, el 3 una férula doble, y el CPAP, que puede ser muy amable, con muy poca presión, si se usa 1, 2 y 3 en paralelo con el CPAP. Entonces aquí ustedes pueden traer al paciente roncador
Estas son las cosas que nosotros sugerimos. Ustedes pueden hacer las suyas propias, pero esto les da una pauta de las citas. Tenemos aquí el tratamiento, cita 1, del lado derecho, cita 2, cita 3 y cita 4. Entonces, la 1 se ve cómo está la base del paciente, cómo ronca del 1 al 10. A los 7 días se checa el Oplock y se checa qué tanto ronca. A las 3 semanas se hace otra cita y después están las citas a largo plazo, que es cada 3 meses. Entonces, todo esto está muy bien delimitado para los adultos. Este es el chart para los niños y vemos lo que podemos hacer en cada cita. Esto es lo que vamos a ver en la cita 1, que es la cita de base del paciente, ¿no? Vamos a tomar radiografías, econometrías, todo lo que nos dice cómo está el paciente. Y les vamos a dar un score de qué tan grave es su problema y les vamos a enseñar a hacer el Oplock en esa cita primera. Y vamos a poner los resultados de la prueba de 3 pasos y vamos a ver cómo está la nariz, su postura, si hay expansión, qué clase de mordida y si tienen que hacer GOPEX. Estas son todo lo que hay en la cita inicial, las instrucciones que se da, y en la cita inicial se dice que se va a hacer en la siguiente cita. La cita 2, que es el primer control, es a los 7 días, y vamos a hacer todas estas medidas. Aquí está delimitado con mucho detalle exactamente qué se tiene que hacer en la cita 2, qué instrucciones se dan para la cita 3. La cita 3 es ya en 21 días donde se evalúa si lo que se hizo en la cita 1 y 2, si está teniendo o no resultado. Se hacen las medidas, se compara. Y nuevamente vemos si hay algún problema con salivación, con sangrado, con mucha presión, etcétera, ¿no? Y ponemos todas las notas del paciente, del que duerme con el paciente, del doctor, del terapista, etcétera. Tenemos la cita 3, que es a los 21 días, y ahí se evalúa otra vez cómo va el resultado con el SNORLAB, con los distintos parámetros que tenemos. En esa cita vamos a ver otra vez lo mismo con las notas y vamos a ver las presiones en el Donders, en el Frankel y ver cómo tiene que ir el paciente. Si todo va bien en la cita 3, la cita 4, entonces ya se va a dar de alta al paciente y va a ser una cita que se puede repetir, la cita 4, porque ya es una cita que puede ir periódicamente viendo que el paciente se mantenga en salud, ya sea se le hayan resuelto los síntomas o necesite pasar a otras cosas como el CPAP o alguna cirugía. Entonces aquí están todas esas pautas que se van a recibir cuando uno se entrene para ser un terapista biofuncional. Aquí tenemos la cita de control y vamos a evaluar si se sigue el tratamiento o si ya está resuelto. Si se sigue o resuelto, aquí podemos hacer las recomendaciones para lo que tiene que hacer el paciente. Aquí está la de niños, que es muy similar, pero tenemos las pautas específicas para los niños que respiran por la boca, que no necesariamente son roncadores, pero queremos que respiren eficientemente por la nariz. La prueba el cuestionario de 7 preguntas que hizo el doctor Rangel, avalado nuevamente en cuestionarios ya publicados, no es una idea, pues son 7 preguntas, donde tenemos los reactores que hablan del sueño y los reactores que hablan del comportamiento, porque los niños que no duermen bien están teniendo problemas de integración emocional. Pues son niños berrinchudos que a lo mejor duermen bien, según los papás, estudian bien, tienen desempeño atlético bueno, pero no pueden controlar sus emociones, son berrinchudos. Esto es un signo de que este niño necesita ir a un trabajo de sueño. Entonces, estos cuestionarios nos apoyan para que nosotros podamos referir a los pacientes. No son diagnósticos, pero son de poder enfocar o encontrar que hay un problema. Esto usamos el rojo, amarillo y verde, que son muy claros y nos enseñan al niño, al papá, si podemos seguir o si tenemos que hacer un alto. Entonces, usar este semáforo es muy importante. Se llama el cuestionario mexicano y la idea es simplificar e identificar a los niños que tienen que ser referidos. Todo esto puede ir al doctor, al médico, al pediatra y les va a ayudar a identificar a este niño que tiene que ser referido. Tenemos la cita de base, nuevamente todo lo que se necesita ver.
tenemos la segunda cita, que es a los 7 días el primer control, que todo esté funcionando, que sepan hacer el EPLO, que se cheque el GOPEX, todo lo que se tiene que hacer en la cita 2. Este es el control técnico y apuntamos todo lo que se tiene que medir, si hay algún problema. Si todo va bien, entonces pasamos a la cita 3 y ahí ya empezamos a evaluar si está funcionando o no lo que estamos haciendo. Aquí tenemos algunos juguetes para niños que se pueden fabricar con los mismos activadores. Tenemos todas las herramientas que pueden servir para que los niños les interese y sigan y se mantengan en este proceso. La cita de 21 días, ahí ya se ve si logramos resolver o no y si estamos en buen camino. Entonces volvemos a medir todo, vemos si hay problemas, tenemos las notas, vemos videos, manejamos el GOPEX, vemos si hay motivación, si tenemos que hacer algo más. Y la cuarta ya es el control a largo plazo, que se revisa que el niño vaya haciendo las cosas bien cada 2 o 3 meses. Se puede incorporar a la limpieza del niño y hacemos la cita 4 y vamos midiendo todo lo que está pasando con el niño para ver que cada 2 o 3 meses el niño siga respirando bien, porque puede ir bien y después perderlo y nuestro trabajo es mantenerlo. Entonces va a seguir viniendo cada 2 o 3 meses. Si va bien podemos alargarla, pero generalmente esto es lo que recomendamos. Y los perfiles de presión se van midiendo en cada cita. Esta es también una hoja que ustedes pueden usar como datasheet para poder llevar los perfiles de presión. Nosotros ya hemos pasado por muchos de estos problemas y los hemos simplificado para que ustedes no pasen por todo esto. Y la cita del GOPEX, esto lo van a ver más con Marisa, pero recordar que el tratamiento con niños debe llevar esta jerarquía de tratamiento y ese orden: la nariz primero, la postura, la expansión, el equilibrio cruzal y el uso del UpLocker. Con todo esto me voy a despedir y les voy a dejar simplemente el video de las presiones. Son 11 minutos, con eso termino y espero que vean todo esto y conectarme mañana cuando termine la reunión para ver preguntas. Con esto me despido. Muchas gracias. Ok, les voy a dejar aquí el video de cómo medir las presiones. Si no hay tiempo, lo vemos en otra ocasión. Y si tienen tiempo, vamos a verlo. Son 11 minutos nada más, pero creo que es importante que lo vean. Está en inglés y en español y lo tenemos ya en el sitio. Si lo quieren repasar, está en el sitio de Forwardontics. Pero creo que es importante que vean cómo usar este activador para medir presiones. It's very light. It has a magnet, which I love, and it can be read in our smartphone. So we are going to use this and show you that it comes in our kit. You can order one of these from us, and it already comes with a hose in our kit that we make available. It is important to divide the unsterile movement of the end of the manometer from the patient, because Es importante separar la parte que ustedes van a usar con todos los pacientes y la parte que es específica para cada paciente, que viene estéril, y cada paciente puede tener su kit, y tenemos la trampa de agua que va a proteger que no haya una contaminación cruzada con los pacientes. Entonces, esto se puede usar para todos los pacientes y lleva su trampa de agua que evita la contaminación. so the UpLocker and the manometer can be coupled. Normally use a special connector to the Dundas plate. Donde o Franklin. It's not the connector, that's good. So this can be used or kept in the office for every patient in their chart, or every patient can take it with them and they have to bring it when they come in for their appointment. The UpLocker can be connected to the Dundas measuring
Se conecta el. Okay. So it can be passed through the ad blocker in direction to the donor cells. This little tube may have different lengths, and on the dental model or directly in the patient's mouth, it can be adjusted to the length between the blocker and the center of the donor space. So after placing the tube, we then connect this end of the tube with the three elements. This is the elements of the blocker already with the connector to the manometer. We can remove it and put it aside. Then we have the element which consists of three-way valve. This is the second part, which can be separated, and the third part is the manometer itself. So now we connect the blocker with this connector to the water trap. And the instrument now can be used to measure the pressure inside the mouth. This opening allows entrance of air pressure into the complete system. After placing the blocker into the mouth with the donor connector, then we can close the three-way valve so that there is a direct connection between the donor space via the three-way valve and the water trap to the manometer. And the manometer now is separated from the patient via the water trap. By this way, the patient cannot be contaminated by another use of the device, by another use of the manometer. So there is a little change of air pressure in this context.